Hola, soy Begoña Odriozola, psicóloga clínica, terapeuta de pareja y de familia. Trabajo en el Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja aquí en Barcelona. Una de las cosas que hacemos es ayudar a las personas a hacer de soporte en momentos difíciles y después de la separación o el divorcio lo es, ¿no? El divorcio marca siempre un antes y un después. Después del divorcio es habitual sentir dolor, desconcierto, rabia, tristeza profunda e incluso alivio. Es decir, es como si entrásemos en una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Dominado sobre todo por la rabia y por la sensación de cómo seré capaz de seguir adelante con todo, ¿no? Con todo lo que hay que hacer en ese momento, que es, bueno, primero aguantar el tirón y gestionar estas emociones y luego reorganizarse, yo diría reorganizarse entero, ¿no? Reorganizarse uno mismo, reorganizar la relación con la propia familia. A veces nos encontramos que tenemos que volver a vivir en casa de los padres después de todo lo que hemos recorrido ya. Reorganizar la relación con el ex o la ex, que eso también tiene su arte. Con los hijos, ¿no? Y ahí es un punto muy difícil, porque yo bullo por dentro emocionalmente, pero tengo que mantener un cierto control para ellos, por su bienestar, ¿no? Gestionar la cuestión económica, que siempre es complicada, y sobre todo también en el futuro cómo recuperarme un día para imaginar que puedo tener alguna otra relación, que en ese momento probablemente ni uno lo puede pensar, ¿no? Es todo un proceso, de hecho un proceso de duelo, porque es elaborar una pérdida en la que a veces muchas personas lo pueden hacer solos, pero a veces se necesita y va bien tener un apoyo psicológico, que es como esa especie de muleta, ¿no? Que cuando yo me rompo la pierna voy con la muleta hasta que me recupero lo suficiente como para poder dejarla. Pero probablemente con ayuda psicológica las cosas se llevan muchísimo mejor y el proceso de recuperación es más rápido. De hecho es lo que intentamos hacer aquí para minimizar el dolor y dar a las personas todas esas herramientas que pueden encontrar dentro de ellos mismos para recuperarse mejor. Muchas gracias, ánimo a todos.